Hola a todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio y el día de hoy vengo a contarles algo muy importante, pero antes de eso quisiera que se imaginaran a un pueblo guerrero, a un pueblo navegante, a un pueblo que existió en Europa, en el norte del mundo, en el norte de Europa, un pueblo que estuvo de entre los años 793 al año 1100, saquearon Europa, expandieron su palabra, eran guerreros de hacha, de espada. Les hablo, cómo no, de los vikingos, este pueblo fascinante, este pueblo que desde sus asentamientos, desde sus fiordos al norte del mundo, en el norte de Europa, estuvieron saqueando, estuvieron mostrándonos una cultura fascinante, una cultura maravillosa, porque muchas veces la gente piensa, no, es que los vikingos eran estos que tenían cachos y solamente mataban. No, pero no, la influencia vikinga fue grandísima. Ellos eran pioneros en la navegación. Ellos tenían una mitología maravillosa, con dioses como Thor, como Odín, como Loki, como Heimdall, cosas que vemos en el mundo de hoy en día. Tenían sus runas, tenían su lenguaje, tenían cosas maravillosas. Por ejemplo, esta camisa que tengo acá, que me la hizo mi amigo Santiago David, tiene en cuenta en Instagram, se llama Delirium, por si lo quieren seguir, lo dejo en la descripción. Son estos símbolos. Este es el lobo Fenrir, el lobo, hijo de Loki, y la influencia vikinga se ve muchísimo. Por ejemplo, en Estados Unidos los días de la semana están basados en los dioses nórdicos. Por ejemplo, Thursday es el día de Thor, Friday es el día de Freya. Así tienen diferentes días. Las asambleas vienen siendo un legado que nos dejaron los vikingos, porque ellos se reunían en algo que llamaba el Thing, y el Thing votaba y decidía qué hacer. Era un poco como la democracia también, porque los dioses, los reyes, no eran que venían de padre e hijo como en el resto de Europa, sino que votaban ellos para decidir quién era el más fuerte, el más importante. Pero no solamente eso, los vikingos siguen presentes, siguen vivos en nuestro mundo, en nuestro acervo cultural, en nuestra cultura. Están en televisión, están en películas, están en video, están en muchas partes. ¿No me creen? Vamos a ver. Videojuegos. Siete guerreros portando las legendarias armaduras sagradas se reunieron ante Hilda, la representante en la tierra de Odín, dios de Asgard, en el confín del mundo en el norte de Europa. Animes, y qué pedazo de anime es esta saga de los Caballeros del Zodiaco. Y también les recomiendo este pedazo de anime que se llama Vinland, que está en Netflix. Vinland Saga, anime, este sí, completamente centrado en los vikingos. Entonces, animes, videojuegos, ¿qué otra cosa? Series como Vikings, como películas de superhéroes, como también otro tipo de películas como históricas o de ficción. Ahí está llamada Los 13 Guerreros con Antonio Banderas, que está basada en un libro de Michael Crichton, que es muy recomendada, que de hecho ya he hablado de ella acá. Obviamente canciones con Destripando la Historia. Como libros, vean estos libros. Libros como los de Neil Gaiman, Rick Riordan, estas investigaciones, sagas de guerreros místicos. Y como pueden ver, los vikingos siguen presentes, siguen estando presentes. Aún siglos después, muchos siglos después de su existencia, siguen estando presentes en nuestra cultura, en lo que consumimos. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención esta gran cultura desde pequeño. Ahí les mostré
un video de los Caballeros del Zodiaco. Cuando era muy niño, veía los Caballeros del Zodiaco. Esa se llama la saga de Asgard. Asgard es donde vivían los dioses, que donde los Caballeros del Zodiaco peleaban contra los dioses guerreros nórdicos. Desde ahí, un niño de unos 12 años veía fascinada esta cultura y me fui interesando y empecé a investigar sobre ellos. Y la gran noticia que les vengo a compartir es que voy a publicar un libro. Voy a publicar un libro precisamente sobre vikingos. Voy a publicar un libro el próximo mes, en marzo, un libro sobre vikingos, sobre todo lo que tiene que ver con ellos, especialmente una gran aventura. Los pasados 2 años y medio, casi 3 años, he estado investigando al respecto, sobre su cultura, sobre lo que hacían. Tiene una gran historia que me llama mucho la atención. Y la historia tiene que ver con el descubrimiento de América. Seguramente ustedes les contaron en el colegio, como me contaron a mí, que en 1492 Cristóbal Colón llegó a América. Fue el primer europeo en descubrir América. Pero eso es falso, porque 500 años antes, 5 siglos atrás, medio milenio atrás, llegaron los vikingos a América. Llegaron los vikingos en una gran aventura, donde hubo incluso batallas contra los indígenas del lugar. Ustedes dirán, Tulio, ¿te estás inventando esto? No, señores, ustedes pueden mirar las fuentes históricas, pueden mirar las excavaciones arqueológicas que demuestran que hubo asentamientos vikingos hace ya mil años atrás. Entonces, es de verdad una aventura fascinante lo que tuvieron que vivir los vikingos. Investigué mucho de eso, fui a fuentes históricas, a las grandes sagas nórdicas, a libros que recopilaban historias, a libros que hablaban sobre mitos y leyendas de los grandes dioses nórdicos, porque también en cierta forma nos han llegado un poco deformados. Marvel nos ha hecho creer que Thor era este tipo musculoso, grandote, mono y azul, cuando el verdadero Thor era un ser, como lo ha plasmado últimamente de manera correcta el videojuego God of War Ragnarok, gordo, pelirrojo, que era su característica principal, era Thor, pelirrojo, gordo, pero sí tenía unos músculos que de un puñetazo te hacían recorrer los 9 mundos nórdicos. Por ejemplo, Loki no es hijo de Odín, de hecho se consideran como casi hermanos de sangre. Las grandes amenazas vikingas eran los gigantes de hielo, los gigantes de fuego, y tenían una cosmogonía maravillosa. Todo eso lo he investigado, las grandes sagas, los grandes viajes de las grandes aventuras, todo lo que les voy a narrar en este libro ocurrió en verdad, obviamente aderezada un poco, es una novela histórica, digamos un poco juvenil, que está aderezado con mi toque, y narro esta gran aventura de cómo fue que los vikingos llegaron desde las gélidas tierras del norte de Europa hasta América. Es una gran aventura que tiene batallas, que tiene peleas, que tiene relatos de los dioses, que tiene en la manera en que concebían el mundo los vikingos, que tienen viajes en barco, que tienen muchísimas aventuras. Y yo las narro las grandes aventuras vikingas del viaje desde Europa hasta América, hasta llegar a estas tierras maravillosas. Entonces, eso es lo que me he dedicado. Voy a contar no solamente la parte histórica de los viajes, no solamente la parte de los mitos, sino también voy a contar cómo era el día a día, cómo era una boda vikinga, por ejemplo, cómo era un funeral vikingo, ahí está en el libro, cómo era el rito que tenían ellos para pasar de niños a hombres, contra quienes se enfrentaban, cómo concebían el mundo, porque el mundo de ellos es el fin del mundo, es el Ragnarok, la batalla del final de los tiempos. Entonces es diferente que a ti te digan, no, es que en el apocalipsis va a llegar Dios y va a vencer a Satanás y va a juzgar a todo el mundo, a decir Ragnarok, donde todos los más grandes guerreros tienen que combatir y donde no va a quedar nadie vivo. Entonces eso condiciona la cultura. Y yo investigué todo eso y de verdad es una gran aventura, tanto para los vikingos que hicieron esta travesía, como para mí, porque fue un proceso de 3 años de llegar
del trabajo, de llegar de mil cosas y ponerme a escribir. Ha sido un viaje maravilloso, ha sido de verdad espectacular, me ha hecho muy feliz hacer esta travesía. Y obviamente voy a hablar de algunos vikingos muy destacados. No cuento todavía cuáles son porque quiero develar la portada del libro y el título del libro con ustedes. Cuando vaya a salir, unos días antes de que salga, vamos a hacer un unboxing con el libro, les voy a mostrar más de qué se trata. Pero la premisa es esa, vikingos y cómo los vikingos llegaron a América. Es una aventura maravillosa al cual le puse todo el corazón y toda mi alma en este proyecto que quería compartirles con ustedes, donde no estoy solamente yo. Uno piensa, no, es que para publicar un libro solo es el escritor que está dándole, antes con la pluma, ahora con el teclado, pero no, con este proceso me he dado cuenta de que está uno, pero detrás de uno hay muchas personas. Voy a publicar con la Penguin Random House y el proceso que hay es maravilloso porque están ilustradores, están correctores. Uno puede dedicarse a escribir y a corregir sobre lo corregido y se le van a ir errores, se le van a ir 1000 errores. Entonces hay gente que está dispuesta a arreglarle el texto a uno, a corregirle las cosas y eso lo hace es yo, que es mi primer libro, y lo hacen los escritores más famosos que tienen gente que está detrás apoyándolos, ayudándolos a tener el mejor texto, que es lo que espero sea para ustedes esta aventura maravillosa, este libro de aventuras vikingas en América que les traigo con todo el amor del mundo. Entonces, próximamente, muy pronto, antes de que el libro esté en librerías, unos días antes de que esté en librerías, que ya falta poco, ya es en marzo, les voy a mostrar la portada, el título, lo vamos a ver juntos porque quiero compartirlo con ustedes a quienes quiero tanto. Entonces este es el tertuleando de hoy, los vikingos que se tomarán a Colombia, los vikingos se tomarán a Colombia, los vikingos se tomarán a América y quiero que ustedes estén conmigo en esta toma vikinga de librerías en Colombia. Entonces les mando a todos un abrazo y estamos hablando próximamente en otro tertuleando. Chao.